básicamente porque fue un templo que desapareció y que miles de años después lo reconstruye o lo construye de cero Ramsés, ¿sí? De esa historia yo mucho no sé, pero para todos aquellos que estábamos, que somos de la memoria de hace 12.000 años, Ramsés, bueno, viendo de hoy para el pasado, Ramsés fue el gran constructor. Todos lo conocen como el que construyó los templos, el que hizo las grandes obras que todos conocen como esos grandes jeroglíficos y todos esos templos magníficos. Pero para los que éramos de hace 12.000 años, ese señor fue una deshonra. ¿Sí? Entonces, mucho de lo que hizo fue hacerse propio algo que no era de él, ¿no? Y como si lo hubiera construido él. Entonces, hoy en día Abu Simbel se puede más interpretar como una obra egoica, hoy desde hace 5.000 años, desde hace como una obra más egoica que iniciática, ¿sí? Más allá de que está el aspecto femenino y el masculino, los dos contemplados, de todas formas no nos representa en la parte más antigua como chakra base. Sin embargo, lo más importante para nosotros, que vamos a trabajar desde la creación, porque el Mahatma y lo que enseñaba era a crear realidades, nos interesa sobre todo la verdadera creación, la primera creación, que es la de uno mismo y que tiene que ver con la madre de toda creación, que para la cultura antigua era Isis, ¿sí? La diosa madre. Isis, junto a toda su familia, no eran dioses, sino que habían logrado encarnar en sí mismo el aspecto de esa divinidad. Entonces eran sacerdotes, eran familias azules que habían navegado desde el Atlántico hasta sentarse en el Nilo y fueron básicamente su familia la que construyó el camino iniciático desde el sur al norte de Egipto. Nosotros hoy lo interpretamos como el sur y norte, en el pasado era al revés. El norte estaba para allá y el sur para allá. ¿Sí? Se interpretaba al revés porque interpretaban el mundo en función de hacia dónde se dirigía el río. ¿Sí? Entonces, de dónde nacía, en lo alto, ¿sí? Hacia lo bajo. ¿Sí? Entonces, se veía de una forma diferente. Entonces, el río, como decía, es el punto de comunión de todos los pueblos que estaban en Medio Oriente y África desde hace miles y miles de años, porque fue no solamente el centro de la vida, de la creación de la vida de la civilización, sino también el eje del camino iniciático central de la civilización y de cada uno. Lo que se decía era que recorrer el río Nilo era como recorrerse internamente a uno mismo y a la vez a toda la historia de la civilización, a todo el propósito. Nosotros aquí lo que vemos es lo que nosotros llamábamos el gran flujo, Tulfa, el Nilo, Tulfa, el gran flujo, que también se alineaba con las estrellas en el cielo, ¿sí? Y que uno cruzaba de norte a sur, o de sur a norte, como lo quieran ver hoy, y el otro de este a oeste, ¿sí? Entonces teníamos las dos vías lácteas, la vía láctea que cruzaba de un polo al otro y la vía láctea que iba por todo el Ecuador. Entonces todo el camino se llamaba el cielo en la tierra, ¿sí? Por eso lo que interpretaban era que el río Nilo era en sí atravesar las estrellas en la tierra. Por eso cuando se empezó a plasmar todo el camino iniciático, se le llamó al plan de hacer que los hombres y mujeres se vuelvan dioses, se le llamó traer el cielo a la tierra. Ater, tum, ti. ¿Sí? Ater es cielo, tum, tierra, ti, en. Entonces, así se trazó lo que sería el plan. El plan de la civilización terrestre, ¿sí? Entonces,
todo aquel que empezaba un camino iniciático debía primero bañar su espíritu, su alma y su cuerpo en el río para entrar en comunión con las estrellas. Por eso es importante, antes de empezar cualquier trabajo en cualquier templo, venir y bañar el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cómo se baña esto? Obviamente antes se sumergía, se llamaba bautismo, ¿sí? Que no lo inventaron los cristianos al bautismo, sino que el bautismo era la primera comunión con la tierra, y en este caso con el cielo en la tierra, ¿sí? Entonces, ese baño había que sumergirse, pero como está muy fría, hay gente, el que se anima, yo no. El espíritu, ¿sí? El espíritu en el chakra corona, espíritu. El alma, 2 puntos, uno en la nuca y el otro en el alto corazón, ¿sí? Y el cuerpo, los pies y las manos. ¿Está? Entonces, teniendo los pies en el agua y con las manos, bañar la cabeza, la nuca y el pecho, es entrar en comunión con ese espíritu de las estrellas en la tierra. El agua es el único elemento que sigue siendo siempre agua a pesar de los millones y millones de años de transformación, siempre va evolucionando en su mismo aspecto. Y el agua es un ser vivo, me imagino que todos sabrán que no es solamente un mineral, sino que es un ser vivo con inteligencia, con memoria. Y por más que nosotros estemos en este planeta, el agua en realidad es un solo cuerpo en todo el universo, que está repartido en todo el universo. Lo tenemos que pensar como nuestro propio cuerpo y cada célula es un planeta. Cada célula tiene su propia agua internamente, su plasma, con su propia información, su ADN, y luego todos los otros planetas tienen su propia información, pero comparten un mismo ser. Entonces, toda agua que hay en diferentes planetas es el mismo cuerpo. Por lo tanto, unirse entre cielo y tierra a través del elemento agua es la forma en que nos conectamos con todo el universo y no solamente con lo que pasó aquí. Eso hay que tenerlo en cuenta para cuando nos damos el baño, nos estamos bañando con todas las estrellas, con todos los planetas, ¿sí? Por eso no es simplemente ir y bañarse, es tener en cuenta todo eso, ¿sí? Se le pide permiso al agua como memoria. Recordemos, el agua no tiene tiempo. El agua siempre es agua. Entonces, por más que hace millones de años o miles de años hayamos pasado por acá y nos hayamos bañado en estas aguas nos reconocen a pesar de que hayan pasado miles de años, ¿sí? Por eso también es venir a presentarse de nuevo. He vuelto, ¿sí?, a recibir el baño. ¿Está? Con lo cual también me abro en el baño a recibir la información que yo he dejado en esta tierra. Porque cuando vayamos a cada templo, probablemente a muchas personas se le abran registros, ¿sí? Y los registros están en el agua. Entonces, al entrar en comunión con el agua del territorio, entramos en comunión con nuestra información, con nuestra memoria propia, y empezamos a despertarla para abrir datos de información. Y en cada templo al que vayamos, es el agua el que va a ir abriendo la información, ¿sí? En la antigüedad, habíamos estado hablando el otro día de la esfinge, de que debajo de la esfinge hay cámaras, ¿sí? Y hay lugares donde se guardaba datos e información. Cuando vayamos viendo los templos, en cada uno que vamos a ir, van a notar que va a haber jeroglíficos, ¿sí? Va a haber un montón de datos, de información, historias, nombres de personas, etc. Pero todo lo que es jeroglífico fue escrito o rediseñado a través de la arquitectura, la literatura de los últimos 5.000 años. Por eso se acordarán que cuando vamos a la escuela se nos dice, la historia comenzó en el 3500 a.C. con la escritura jeroglífica, etc. ¿Por qué se dice esto?
porque a partir de ese momento es que se empezó a hacer el recuento nuevamente y la reconstrucción de la civilización. Pero cuando vamos a ir a ciertos templos, van a notar que los que no tienen forma egipcia, los templos que no tienen forma egipcia, no tienen ningún jeroglífico, ¿sí? Cuando lleguemos a Osirión, por ejemplo, cuando estemos en el templo que está delante de la Esfinge, en la Esfinge misma, dentro de las pirámides, van a ver que no hay jeroglífico alguno, ¿sí? Y que los bloques son muy diferentes a lo que son en los templos. En los templos, por ejemplo, Abu Simbel fue fácil llevar un templo y reconstruirlo bloque por bloque. Pero si lo tenían que hacer en las pirámides, no hay nadie que se animara. Porque pesan toneladas y porque tampoco hay un dato específico de esto lo hizo tal. Esos bloques de esa manera y contienen la información codificada. Cuando los humanos olvidamos cómo leer la información real del universo, necesitamos escribirla para no olvidarla. Entonces empezó a pasar con cincel en las paredes o hieráticamente escribiéndola en papiro. Pero antes, cuando el ser estaba conectado, solo tenía que vibrar y con la música y el canto despertaba la información. Por eso en los templos más antiguos se construían sin escrituras, simplemente granito, y dentro la información se guardaba en vasijas de agua, ¿sí? Cántaros donde se colocaba agua y en función de la cantidad de agua que tenían, vibraba de una forma, resonaban de otra, como un instrumento musical, en el cual todos meditando escuchaban los sonidos de la música mientras el sacerdote hacía cantos y despertaba la información. ¿Qué información? No la que está en la mente, sino la que está en la memoria de la sangre, ¿sí? Que era la que importaba. Y esa es la memoria que está en el río también. Hoy un poco contaminado, pero un poco distorsionada la información, pero sigue siendo la misma, es agua. Entonces, todo esto que les estoy explicando, ténganlo en cuenta cuando vayamos a entrar en comunión con el espíritu, alma y cuerpo al agua, ¿sí? ¿Y por qué siempre, como les dije, sonido nasal? El sonido nasal es fundamental porque cuando vibramos con la nariz, lo que hacemos es hacer vibrar la cavidad que está sosteniendo la glándula pineal y detrás la hipófisis, ¿sí? La glándula pineal es la encargada de despertar o dormir al cuerpo, ¿sí? Es la que nos dice tengo sueño, por eso la estamos activando ahora. El día de hoy la glándula pineal no sabe qué hacer, ¿sí? Es un ejercicio para la pineal lo que hicimos hoy. Despiértense, duerman, ¿sí? Es la glándula que controla eso. Por lo tanto, energéticamente es la que controla el despertar de la conciencia o el dormirse de la conciencia, ¿sí? Por eso es la glándula que nos despierta y nos duerme. Y detrás, también cerca de la misma cavidad, la hipófisis, que es la que controla las hormonas de todo el resto de las glándulas. Entonces, cuando yo hago vibrar mi nariz, toda la cavidad que está interna empieza a resonar. Y al resonar, la hipófisis y la pineal empiezan a vibrar también, lo cual hace que avisen esas dos glandulitas a todo el resto del cuerpo que me estoy conectando y estoy entrando en una vibración, ¿sí? Por eso es importante el sonido nasal. Y por eso la nariz es fundamental para el empoderamiento de quién soy. Por eso lo habrán notado en la Esfinge, cuando un pueblo controla a otro, en la antigüedad se le rompía la nariz a las estatuas para que no pudiera conectarse, ¿sí? La Esfinge no tiene nariz y muchas estatuas tampoco, también a veces se hacía como un símbolo de romper la conexión con el ser. Perdían la personalidad. ¿Quiénes son? Entonces, nosotros vamos a utilizar la nariz, sonido nasal, con 4 niveles, que son las primeras 4 letras del abecedario de hace 12.000 años. Las primeras 4 letras son M, N, Na y Ña.
¿sí? Ñ. M, N, ñ y una en el medio que es NH, ¿sí? Que es mo. Entonces, ma, na, mo, ña. Como mañana, ¿sí? Con una más. Ese sonido serían cada uno con el sonido que le sea más cómodo y como lo cante, ¿sí? Pero las 4 primeras letras son los fundamentos de la creación de la vibración primera en el universo, ¿sí? Por eso el primer sonido es ¿sí? Es la primera vibración de la creación. Entonces, teniendo en cuenta esto, simplemente como lo sientan, vamos vibrando, ¿sí? Por ahí surgirán algunos cantos, ¿sí? Pero sobre todo esa vibración nasal. Y a partir de eso, mientras vamos vibrando, le avisamos a todo el cuerpo y cada uno de los planetas que nos componen a esta galaxia, le vamos avisando, ¿sí? Que vamos a entrar en comunión para hacer un camino iniciático hacia uno de los portales de la Tierra. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Sí. Bueno, entonces, ahora el baño tiene otro significado.